Hola, ¿cómo están? ¿Hay alguien ahí? Siempre pienso que nunca va a haber nadie. ¿Cómo les va? Acá estoy con Venus, hola. Saluda, Venus. No, no me vas a morder. Acá vamos a hacer este programa con Venus, eh, que me acompaña. Bueno, chao, Venus. ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo andan mientras se van sumando? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Les interesa hablar del tema de sexualidad? Ya que tantas personas estaban como tan interesadas, estaría bueno que se vayan sumando a ver qué sienten, piensan, opinan hoy por hoy del tema. ¿Sí? Hola Ivana, hola Gachi, ahí empiezan a aparecer. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo la están pasando? Hay que remarla, ¿no? En este periodo. Hola Luna, ¿cómo estás? Bueno, mientras se van sumando, la idea de hoy tiene que ver con trabajar el tema de sexualidad, que muchas personas estuvieron mandándome mensajitos, bien, terminando la tarea y volviendo al trabajo. Hola Ana, tu hijo con cumbia. Sí, acá en el barrio también, por eso cerré la ventana porque si no me entra el audio. Pero bueno, todo bien con la cumbia, está bueno, está bueno. Y hablando de cumbia, vamos a ver, de vuelta, con el tema hola Lau, de Peri, ¿cómo estás? Tanto tiempo. A mí me encanta saludar a todas las personas primero. La idea de hoy, hola Lauri, ¿cómo estás? Hermosa. Compañeras de toda la vida, de trabajo, de militancia, me encanta verlas, me encanta. Bueno, el tema de sexualidad y sexualidades es un tema que venía rondando todas las charlas. Hola Soledad, ¿cómo estás? Qué grosa. Se sumaron las varias abogadas. Viene rondando un poco todas las conversaciones hasta el momento. Y bueno, había los últimos... Hola Virginia, ¿cómo estás? Los últimos encuentros en los que hablamos de estereotipos de belleza. Bueno, se anudaba todo el tiempo el tema de la corporalidad con la sexualidad. Hola Raquel, ¿no? Todo el tiempo se mencionaba. Entonces me pidieron que podamos hacer una charla, un taller, como hacemos habitualmente, respecto al tema de sexualidades, deseos, placeres. Y muchas personas me mandaron mensajitos, me mandaron textos, me mandaron artículos y un montón de cosas para leer. Y un montón de opiniones. Y bueno, y está buenísimo. Hola, Ceci Costa, al final enganchaste. Enganchaste la hora. Compañera también de Morón, de cuando trabajábamos en políticas de género. Militantes feministas. Ay, acá tengo mi pañuelo, me corrí un poco, pero estoy acá. Bueno, dicho todo esto, estuve pensando un montón en el tema de sexualidades. Creo que es el tema que más he trabajado. Hola Débora, es el tema que más he trabajado y trabajo como psicóloga. Bueno, es un poco nuestro... Qué casualidad, justo en este tema me acordé del horario, ¿viste? Sexo. Una temática que como psicóloga, hola Débora, trabajo de toda la vida. Y se me ocurren muchísimas cosas y hoy por hoy justo, bueno, parece que, hola Maru, nos estamos anticipando con cada tema a cuestiones que van sucediendo.
¿De dónde saco yo los temas para trabajar? Primero son sugerencias de ustedes y después hay algo que para mí, hola Maru, hay algo que para mí es es un indicador muy grande de lo que va a suceder, no porque sea bruja, más allá de que soy bruja, que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con los memes, que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con noticias por las cuales, hola a todas, las que se están sumando hasta ahora, todas mujeres, la vez pasada había un montón de varones, noticias tales como violaciones reiteradas a la cuarentena para tener sexo, memes al respecto, así como aparecieron un montón de memes y un montón de chistes en relación a la corporalidad, y esto lo tomamos en 2 encuentros que tuvimos. Hola Clau, hola Carola, hola Nacho, hola Rocío. Ay, Rocío, gracias por tu artículo, muchas gracias. Elisa. La idea es tomar aquello que primero forma parte del chiste, del humor, después se va haciendo cada vez más visible en la punta del iceberg como malestar, como, bueno, violación de la cuarentena para ir a tener sexo con alguien, cosas que se van tomando como humoradas, pero de la humorada, y más mi profesión me lo ha enseñado toda la vida, hay grandes verdades y grandes realidades, y a la vez un anuncio público, ¿no? Donde se recomendaba y se recomienda tener sexo a través de las redes sociales. Entonces, bueno, empezó a haber, hola Carola, todo tipo de opiniones respecto de cómo el Estado va a regular cuestiones ligadas a la sexualidad. Bienvenidos al mundo, el Estado lo ha hecho siempre. Siempre. Desde que existen los estados modernos han regulado nuestras sexualidades. Siempre. Lo que pasa es que no se decía en público. Ahora se dice. Así que bienvenidos a hablar de sexualidad. Bienvenidos a todos, a Carlos, a Jorge, a Dev. Bueno, me pedían que yo dé una charla, pero mis charlas, para la gente que recién se suma y nunca me vio, yo acá tengo mi currículum tatuado. Yo soy educadora popular feminista, por lo cual van a hablar ustedes y a partir de los saberes de ustedes y de sus experiencias iremos construyendo. Sí, Clau, toda la vida el Estado reguló nuestra sexualidad. De hecho, bueno, estamos acá queriendo y luchando hace muchísimos años para ser libres y para que, bueno, el movimiento feminista, todo lo que hace y hacemos permanentemente para tener libertad plena respecto al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Y ahí hay un gran reclamo al Estado, obviamente, que tiene que ver con la regulación y la despenalización y la legalización del aborto. Pero bueno, les quiero preguntar a ustedes. Hola Lucía. Bueno, un montón de gente que se está sumando. Qué buena onda. Yo siempre creo que voy a estar sola y hablar sola y bueno, de última, lo hago para mí. Bueno, cuéntenme. Qué hermoso tenés el pelo. Sí, gracias. Me lo hice con una tecnología de punta que se llama papel crepé. Porque es lo que tengo en casa. A ver, cuéntenme, ¿cómo están y qué opinan y qué piensan y qué sienten respecto de la sexualidad en este periodo tan particular que estamos viviendo? En un taller presencial les preguntaría qué creen que es la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad humana? Siempre me acuerdo que cuando empezamos a trabajar la ESI, yo empecé a trabajar la ESI antes de la ley. Antes de que existiera la ley 26485, iba a decir la de violencia, pero antes de que existiera la ley 26150 de educación sexual integral, ya trabajábamos educación sexual integral. Hola, Ana.
Antes, digamos, antes de estos periodos, de este periodo de tiempo donde hablamos en términos de ESI, de una sexualidad que está ligada al placer, al deseo, veníamos trabajando los distintos temas ligados a la sexualidad desde las patologías, que todavía lo seguimos haciendo, pero bueno, trabajábamos en talleres sobre ITS, el uso del preservativo, infecciones de transmisión sexual, el uso del preservativo, etc. En la medida en que, hola Cecilia Antolini, en la medida en que, hola Edu, que van transformándose y pasando los años, vamos incorporando otras temáticas que tienen que ver con el deseo, que tienen que ver con el placer, que tienen que ver con los orgasmos. Hace 20 años era mucho más difícil plantear estas temáticas en charlas y en distintos ámbitos, por ejemplo, ámbitos escolares y distintos ámbitos donde trabajábamos. Pero dejo de hablar yo. ¿Cómo están viviendo hoy por hoy el tema de su sexualidad? ¿Cómo están en relación a sus deseos? ¿Qué opinan de la posibilidad del ejercicio de la sexualidad a través de la virtualidad? Que no es ninguna novedad. Lo que pasa que ahora se pone ahí sobre la mesa. ¿Tienen ganas de contar algo sobre eso? Le pasó a una amiga, si quieren, no les pasó a ustedes. Les pasó a... Hola, ¿se cuelga, Emma? ¿Se cuelga? ¿A todos se les cuelga? Yo espero no colgar. La sexualidad para una, la masturbación femenina en tiempos de pandemia y no, masturbación femenina. Yo voy a ir anotando, ¿eh? ¿Qué más? En tiempos de pandemia y no, la sexualidad para una, la posibilidad de conocerse, conocer la propia corporalidad, el disfrute. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, la masturbación, el autoerotismo, como quieran llamarle. ¿Qué más? ¿Cómo están viviendo estos tiempos? Además de, ¿qué opinan del tema de la virtualidad y la sexualidad? Parece muy futurista, me hace acordar a esas películas que veíamos, no sé, hace 10, 15 años, donde la gente tenía sexo a través de realidad virtual y decíamos, esto no va a pasar nunca, y bueno, está sucediendo y está sucediendo hace un tiempo, ¿no? Y lo vemos también a través de situaciones de violencia, ¿no? Donde se publican videos, donde sucede todo esto. Hay varias aristas para explorar acá. Primero, ¿qué es la sexualidad para ustedes? ¿Se animan a decirlo, a contar qué les parece? Hola Clara, soy una persona con discapacidad y la sociedad nos considera como seres asexuales. Esto que estás diciendo, Rocío, está buenísimo y te agradezco un montón el artículo que me mandaste. ¿Cómo es el tema de la sexualidad y la relación con la discapacidad? Porque si retomamos la charla, no sé si estuviste, Rocío, en las dos charlas anteriores, cómo se vinculaba la sexualidad y cómo se vinculaban los modelos de belleza y de deseo construidos hegemónicamente respecto de, la posibilidad de tener un encuentro sexual, de ser elegidos, de ser elegidas, de ser elegides, con las distintas grupos sociales. Con ganas, pero los niños están escasas y se dificulta. Emily dice, vivo sola y estoy sola hace mucho, 15 años. Hola las chicas de A Reír, hola Clara, buenas noches. Bueno, la soledad no implica que no exista la sexualidad. Yo estoy igual siempre, darle a la guitarra, solo que ahora me cuesta encontrar mi espacio. Vivo con mis 2 hijos, a ver, dice Carola, y estando todo el día juntos me cuesta mucho. Acá hay algo que dice Carola que está buenísimo, hasta ahora vienen hablando de la masturbación. ¿Qué pasa en estas cuestiones donde la intimidad se reduce enormemente? Porque estamos en nuestras casas, las personas que tenemos la posibilidad de tener una casa o de tener un espacio donde habitar. Siempre lo aclaro porque no voy a hacer generalizaciones odiosas ni hablar por todo el mundo. Estoy hablando en un contexto para un grupo determinado de personas que posiblemente estemos en condiciones relativamente parecidas en algún punto de acceso a determinados bienes o espacios. Sí, el tema de la intimidad. ¿Cómo se reconfigura la intimidad hoy por hoy?
¿Qué espacios tenemos para tener sexualidad o ejercer algo del orden del autoerotismo, del placer? No es necesario esperar a la pandemia para ejercer el autoerotismo. Muchas veces no queda otra. A ver, ¿nos masturbamos porque no queda otra? Soy una mujer trans, hola Emily, docente de la universidad, y al revés que Rocío, nos ponen a las mujeres trans en el lugar de solo sexualizadas. Buenísimo que haya esta... Ay, les agradezco enormemente las voces diversas y las diversas experiencias. Claro, a las compañeros con alguna discapacidad se les ubica desde el estereotipo como personas asexuadas. Además, pensemos, por eso les pregunto, ¿qué consideramos socialmente que es la sexualidad, no? Y a las compañeras y personas trans se las ubica directamente, exclusivamente en el lugar del sexo. Lo mismo que a las personas adultas mayores o a las personas viejas. A mí me gusta decir viejas. Bien, está buenísimo lo que decís, Emily. Nadia, me instalé en Tinder y un chongo quería que vaya a la casa. Romper la cuarentena. Hola Vivi, hola San, hola Wada. Qué buen tema. La sexualidad para mí, el autodeseo, el erotismo, conocer mi cuerpo es fantástico. En mi caso estoy casada y evidentemente a mi marido lo asustó y no quiere tener sexo conmigo. Prácticamente nuestro sexo es nulo. ¿Qué decís que lo asustó en este contexto? Yo llevo sola, dice Emily, con 15 años de masturbación, casi todas las noches. Estoy aislada sexualmente. Yo no soy promiscua o no me gusta. Bueno, están diciendo un montón de cosas. Vamos a anotar la palabra promiscuidad. ¿Sí? Es una palabra de construir. Ceci dice, a mí me gusta explorar el sexo virtual y creo que son maneras de acercarse, de probar nuevas maneras de erotismo. Me llama buenísimo Ceci. Vamos a anotar la virtualidad. Dice Guada, me llama la atención que lo que recomienden sea sexo virtual, o sea, que es no es que esté en contra de la virtualidad, pero siguen hablando de cierto sector, ¿no es cierto? Ah, decís de acceso a la tecnología, Guada, para cierto sector. Nos masturbamos porque nos gusta darnos autodisfrute, no por estar en cuarentena. Por lo menos en mi casa, aunque las chicas en casa espero a que se duerman. Bueno, están diciendo un montón de cosas importantísimas. En primer lugar, considerar que la sexualidad no es homologable al encuentro genital sexual con fines o no fines reproductivos en una determinada etapa de la vida. No es homologable hola Agos, Ivana, homologable al encuentro genital, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con un recurso, una posibilidad, en primer lugar es un derecho humano. Y sabemos que la sexualidad existe en nuestras vidas prácticamente desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Es parte de nuestra energía vital. Hoy por hoy, además, me voy a detener un poco en esto. Hoy por hoy estaba revisando un poco el marco legal, que me disculpen las compañeras abogadas, soy una psicóloga, pero que se ampara en todas las leyes del mundo para hablar de estos temas. Desde el año 2002 tenemos en nuestro país la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, el Estado toda la vida reguló el orden de la sexualidad y el orden de las prácticas sexuales. Lo que pasa, y acá tuvimos mucho que ver las feministas y seguimos teniendo que ver con esto, es que antes de este campo de legislación que es tan importante y estas manifestaciones de la vida cotidiana sobre nuestras sexualidades y entender que la sexualidad no solo desde la definición más psicológica tiene que ver con nuestra libido, nuestra energía más vital, que es una construcción en vínculo,
muchas veces que nos preexiste y que y forma parte de nuestras vidas en todas las etapas de la vida, sabemos, y muchas personas, si tenemos así casi 20 años una ley de salud sexual y procreación responsable que dice claramente que la sexualidad es un derecho, hay personas que han nacido bajo el concepto y la idea de que la sexualidad es un derecho. No es mi caso, yo nací en el año 77, yo nací en la dictadura, la sexualidad no era ningún derecho. En otros periodos históricos, la sexualidad se llamaba planificación, o lo que tenía que ver con la regulación pública o estatal, si se quiere, tenía que ver con la planificación familiar. Y de hecho en momentos de dictadura no había servicios de planificación familiar. A ver, la sexualidad antes de los últimos 20 años, parece mentira, ¿sí? Estaba regulada, el Estado, si se quiere, la regulaba en términos de control de la natalidad y planificación poblacional. Hay que poblar la Patagonia en nuestro país desde un lugar de regulación en términos de ampliar la existencia y la reproducción de determinados sectores sociales, ¿sí? Blancos, ya lo hemos visto muchas veces, con determinadas características, y la anulación, obviamente, de otros sectores, a diferencia de otros países. Yo no está conectada la compañera mexicana, pero es interesante y es terrible también como se da en otros países y en otras regiones, donde la regulación de la natalidad tiene que ver con la coerción, ¿no? Como ha tenido que ver con las esterilizaciones forzadas, por ejemplo. Entonces, hoy por hoy, estar hablando de esto en forma pública y que muchas personas se sorprendan de que el Estado se exprese en relación a esto como una novedad, es llamativo. ¿Por qué? Porque es la base de cualquier Estado nacional. Lo que pasa que hoy por hoy tenemos un marco de regulación donde la sexualidad no está pensada en términos reproductivistas, si se quiere, donde las mujeres somos un útero a reproducir población porque hay que poblar la Patagonia, sino que somos sujetas de derechos. Todavía nos falta. ¿Sí? Entonces, en este marco, estamos hablando de esto. Cuando empezamos a trabajar estas temáticas, hablamos de infecciones de transmisión sexual. Hoy por hoy, además de las infecciones de transmisión sexual, hablamos de orgasmos, de placer, de la sexualidad en otros términos. Los tiempos van cambiando muy rápido y las personas más grandes estamos atravesadas por todos los paradigmas. Entonces, es muy interesante este encuentro que se va dando entre el Estado, la pandemia, las prácticas sexuales que ya existían, las tecnologías, los accesos diferenciales a las tecnologías, las corporalidades y las singularidades. Ivana dice, he probado el sexo virtual y la verdad que estuvo bueno porque me dio más placer. Mirá vos. Bien, acá un poco como dice Ivana, como dice Ceci Antolini, sus opiniones son que no se cierran a la posibilidad de la virtualidad en relación a la sexualidad, sino que es una herramienta que facilita y que les es adecuada, que les es piola, para encontrar placer con otra persona, consigo mismas. Masturbarse ya no lo necesito. Que se siente grisexual, no me siento el mismo deseo que yo. No sé, me dice que me masturbe, que ya no lo necesito, que siente grisexual, no siente el mismo deseo que vos. En este contexto o antes, si querés no lo contestes, es para pensarlo. Me gusta desearme a mí misma, dice Vivi. Estela Ani. La masturbación en la pareja existe. Llevo 23 años de matrimonio y los juegos sexuales, incluyendo la masturbación, siempre nos activan la pasión. Los juguetes sexuales son geniales para el goce total, solo que hay que dejar tabúes y animarse. Tabúes.
Sí, reducirlo al encuentro genital es quitarle al sexo mucho encanto. Tenemos 5 sentidos y con todos podemos sentir alto placer, dice Virginia. Exactamente, pensar en la sexualidad en términos psicológicos, en términos sociales y políticos, porque la sexualidad, a ver, leamos, voy a poner medio académica, Historia de la sexualidad de Foucault, o cómo han sido reguladas las morales sexuales, la moral sexual para las mujeres, los mandatos para los varones, los estereotipos para las compañeras trans, por ejemplo, como decía la compañera recién, los estereotipos para las personas con discapacidad. Hay personas que se consideran sexuales y personas que se consideran asexuadas o asexuales, entendiendo la sexualidad en términos totalmente reducidos. Estela, súper claro, para cierto sector, y dice Guada, es como una propuesta para ciertas personas que tengan resueltas cuestiones económicas y vinculares. Por ejemplo, sexo virtual deja fuera a muchísima gente. Y eso que no estoy hablando de las personas asexuales, claro. Soy demisexual, las personas asexuales. ¿Qué serían? A ver, cuéntenme ustedes qué son las personas asexuales. Soy demisexual, dice Emily. Por eso rechazo la promiscuidad y necesito tener una relación sentimental para coger. Así me encanta masturbarme desde toda la vida y más ahora que comencé mi transición, mi transición trans de grande, donde la gente empezó a ver como objeto sexual o directamente lo rechaza. Entonces estoy como en un limbo de sexualidad. Así que me ha salvado la masturbación. Tengo 45 años. Gracias, Emily. El tema de la promiscuidad lo vamos a romper. ¿Sí? Hace mucho tiempo que dejamos de hablar de promiscuidad, porque tiene que ver con establecer un juicio sobre determinadas prácticas sexuales y hasta un juicio moral. Hablamos de posibilidades o conductas o estrategias de cuidado frente a la sexualidad y al ejercicio de la sexualidad o la ausencia de estrategias de cuidado, ¿sí? Para no juzgar a las personas de acuerdo a la cantidad de parejas sexuales que tengan o el tipo de prácticas que tengan. Siempre nuestro marco de trabajo tiene que ver con cuando estamos con otra persona, que haya consenso, que haya dos personas adultas, digamos, si hay un encuentro consensuado. El consenso como el gran paraguas. Yo siempre doy los ejemplos que salen en las escuelas. Hoy por hoy el tema del consenso en la sexualidad es el tema. Fundamental. Yo viví toda mi época fértil en una época en que si ibas al hospital a pedir un método anticonceptivo, podías ir presa y el médico también. Y no fue la dictadura, sino el gobierno de Isabel Perón. Bien. El que puso el gobierno de Isabel Perón. Perfecto. Exactamente. Había restricciones de ese tipo. ¿Sí? Donde no existían los servicios de planificación familiar porque justamente era la idea reproductivista. Pero nosotras en particular, las mujeres, las femineidades, lo amplío para las femineidades también, estamos pensando y estamos luchando fuertemente por un libre ejercicio de nuestra sexualidad. El feminismo, especialmente la segunda ola del feminismo, tiene muchísimo protagonismo en relación a esto, ¿no? A la autonomía de nuestros cuerpos. Siempre porno en internet, dice Emily, ¿no? Estrategias. Víctor, Virginia, Soledad. Desde que gané confianza con mi cuerpo, juguetes para la previa. Lo veo como asustado, obviamente, ni le toco el tema, se siente incómodo. Ajá. El tema de los juguetes sexuales, este es otro tema. Cómo se cruza el capitalismo con el placer y todo se compra y todo se vende. Un poco como dice Guadalupe, ¿no? El tema también del acceso y para quienes se está pensando y los estereotipos corporales, ¿no? Y el otro día hablábamos en relación, a desnudarnos con
con otros y frente a nosotras mismas. Ivana, con mi última pareja hemos probado cada juego cosas para activar aún más el deseo. Pero eso queda con quien está abierto a animarse, por lo cual no fue el caso con el padre de mis hijas. Buenísimo. Bien las monjas del San José, Ivana. Bien ahí. En Argentina, potencia era el eslogan. Exactamente. Exactamente, ¿no? Potencia, hay que poblar la Patagonia, es un país que hay que poblar, ¿sí? Como si no hubiera habido pobladores antes. Hay que poblarlas de los sectores que queremos que los pueblen. Exacto. También eso en el pensamiento que nos está regulando desde el Estado ante la propuesta de la sexualidad virtual, porque sabemos que es un dispositivo también, ¿no? Ajá. ¿Cómo nos invita desde las instituciones a encarar el tema del sexo? ¿Qué se permite desde las instituciones? ¿Qué se ve bien? ¿Cómo se permite? ¿De qué manera y de qué formas? ¡Ay, sos una genia, Guadalupe! Tal cual. Cuando se establece algún tipo de manifestación en relación a estas cuestiones, por supuesto que se está estableciendo algún tipo de regulación. El tema es, ¿por qué llama la atención hoy? El Estado lo hizo siempre. Saquen los rosarios de los ovarios, ¿se acuerdan? Saquen Y hoy por hoy, cuando estamos luchando todavía por la despenalización y por la legalización del aborto, por el aborto legal, estamos hablando mucho más que de una cuestión reproductiva. Estamos hablando de deseo, placer, disfrute y posibilidad de decidir. Y esto se da en un marco muchísimo más favorable porque tenemos leyes de salud sexual. Y la sexualidad está pensada como un derecho. Me encanta y me alucina que las nuevas generaciones inmediatamente cuestionen por qué el Estado se mete en mi cama. No solo el Estado se mete en tu cama, el capitalismo se mete en tu cama, el patriarcado se mete en tu cama y el colonialismo también, y el capacitismo también. Entonces tenemos un montón de padeceres y de personas con discapacidad que dicen, pero ¿por qué me consideran asexual? O me consideran carente de deseo sexual. Y las personas trans que dicen, bueno, no soy solo una persona sexual, soy muchísimo más integral, ¿no? Obviamente, como toda persona, ¿sí? Están los dildos vegetales. Hola, Eve, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un pepino, una zanahoria, anticapitalista. Bien ahí, Emily, póngale un preservativo antes. Póngale un preservativo y úsenlo. Exactamente, yo una vez le había dicho a una docente que tuve que el capitalismo se nos había metido en la cama. Tenemos una sexualidad muy ligada a la producción, a la potencia, una sexualidad con muchísimo consumo. Parece que todo se tiene que comprar para generar un determinado clima. Digo, una sexualidad pensando en un encuentro sexual adulto, genital, si se quiere, ¿sí? Obviamente la sexualidad es muy anterior y posterior. Yo creo que nos morimos y seguimos siendo energías sexuales, o sea, pero bueno, eso ya es un delirio mío de bruja. Hola Samir, hola Luciana, hola Maru, Nani, Ivana. Obvio, nos abrió la cabeza las monjas. Sí, las monjas, no sé si nos abrieron la cabeza o nos generaron todo tipo de resistencias. Hola, Emma. San. La lógica del anuncio desde el gobierno sobre la recomendación de la práctica sexual virtual, si lo pensamos como política pública en el marco de la pandemia, tiene que ver con reducir a que salgas para evitar el contagio, no tanto con promover la sexualidad, reconocimiento de las cuerpas, aunque eso puede ser el puntapié para que la cuestión a futuro sea una política pública. Exactamente, el anuncio tiene que ver con esto, tiene que ver con que la gente no salga, tiene que ver con que, a ver, hay algo que es muy interesante,
que parte de memes, que parte de chistes, que parte de gente que viola la cuarentena. Hay un fenómeno concreto, gente que viola la cuarentena para encontrarse a coger. Esto sucede. Memes, chistes, humoradas. Hoy por hoy es un tema. Es un tema la vincularidad, el encuentro con la otredad en cualquier sentido, en un sentido sexual amplio y en un sentido sexual, si se quiere, de encuentro más íntimo. El tema es a lo que abre esto, porque lo que ha disparado no fue esto que vos decís, San, bueno, sí, la verdad tiene que ver con la virtualidad porque estamos en un contexto de pandemia. Lo que se fue disparando, y hoy estuve escuchando a distintas personas que me lo iban diciendo, tiene que ver con el racismo. No iba a decir el racismo, te estoy leyendo. Tiene que ver con otras cuestiones ligadas a la sexualidad en general. Disparó a pensar y a hablar de sexualidad incluso desde lo más íntimo. Si saldría, si no me expondría. Yo gozo de determinada manera, me masturbé siempre, a mí no me modifica, la intimidad sí es distinta porque estoy todo el día con les pibis que están dando vueltas. Totalmente, el control de la natalidad en nuestro país ha tenido que ver absolutamente con el racismo, Sandra Hoyos. Totalmente, sí. Y que se reproduzca cierto tipo de personas y no otras. Yo eso... Hola Carla Denucci, ¿cómo está la reina de José Cepaz? Hola Alejandro, hola. Sí, claro, por los agrotóxicos y la verdura es orgánica igual. Pónganle preservativo igual a la verdura, ¿sí? Si se van a masturbar con una verdura. Aprender a reconocer el deseo propio. El porno no me gusta porque está hecho desde la fantasía masculina. La libertad de la píldora fue para que tuviéramos la libertad de hacer lo que a ellos les daba placer. Una dama en la sala, una puta en la cama. Sí, a ver, pero pensemos lo de la píldora, porque la píldora, con todo lo que se puede cuestionar, separó la sexualidad de la reproducción. También fue un ámbito, un recurso muy libertario. Bienvenida a la imaginación a la hora del placer. Dildos para todos. Ay, necesitamos a esa, como era una española que había repartido los Satisficers. Bueno, ¿dónde están? Bueno, hay manos. Hola Paola, Diego, hola Vivi. Malala dice, pobrecito no sé quién. Guadalupe, juguete casero. Hoy vi unos vegetales, le ponían una media y un juego y luego un preservativo. Ah, colchonadito. La verdad es que las hay, otras recetas. No sé si funciona preservativo. A ver. No sé si funciona. Preservativo, recargarlo con agua y al freezer. Luego las ya conocidas almohadones y cositas para frotarse. Ah, bueno, está buenísimo. Un montón de recursos que están geniales. Y para los varones, dice ahí, para ahí, esto me salta. Que penetren una sandía. Los varones, las personas con pene. A ver. Vecinas como esas son solidarias. Genial. Y hoy, a ver. Hola, Tati. Entonces, los recursos que están a la mano. ¿Y qué les parece? Hay dos compañeras que se animaron a hablar de la sexualidad a través de la virtualidad. Pero una pregunta que yo les hago. ¿Cómo, antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo era la sexualidad? En las distintas, algunas contaron. ¿Cómo era su sexualidad? ¿Cómo eran sus vivencias? La pueden ejercer con libertad, como un derecho, en términos de consenso. ¿Qué obstáculos? Otra cosa interesante que estuve viendo en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Yo soy re ministerial, soy un estatista de toda la vida. La gente que me conoce ya sabe que soy así, por más que ahora no trabaje plenamente en el Estado. Entonces veo todo el tiempo las páginas del ministerio, los ministerios y todas esas cosas. Política, soy especialista en políticas públicas.
Entonces estaba viendo que hay un bidet, qué hermosura, dice Catalina. Hola, Cata hermosa. Estaba viendo también que hay que se garantiza el acceso a los métodos de cuidado sexual, a los métodos anticonceptivos, en este momento, ¿sí? Lo cual es sumamente importante. Bidet, qué hermosura. Esto que estamos haciendo ahora, en vivo, no sé si lo está viendo mi madre, por ejemplo. ¿Saben qué? En otras épocas era impensado que las personas pudieran hablar en términos de placer, de estrategias para gozar, especialmente las mujeres, con este nivel de libertad. Y es muy impensado todavía para muchos sectores. Desde mi experiencia como educadora popular, cuando empezamos a trabajar estos temas, allá por el año 2000, seguro hay compañeras que los trabajaban mucho antes que yo, teníamos solamente penes de madera. Solamente contábamos con un pene de madera para hablar de infecciones de transmisión sexual y cómo se ponía el preservativo. En los últimos años pudimos acceder, bueno, con el desastre macrista no podíamos acceder a nada, pero lo que había quedado de la gestión previa son algunas vulvas y pudimos acceder a trabajar con vulvas, con talleres con vulvas, y teníamos y vivíamos la experiencia, y muchas mujeres contaban la experiencia de todavía no conocer sus vulvas, no haberse tocado, no habérselas visto, incluso muchas de ellas habían parido, tenían hijes, o no conocer las partes de su cuerpo, o hablar de orgasmos por primera vez en su vida. Yo la primera vez que escuché hablar de orgasmos fue en un programa de Fernando Bravo que se llamaba 20 mujeres. Yo era muy chiquita, mi mamá lo estaba viendo. Y yo digo, ¿está hablando de organismo? No, me puse a buscar orgasmo, era otra cosa. Bueno, a mí nadie me habló. No había educación sexual integral. Y fui a una escuela de monjas, entonces digo, hoy por hoy tenemos esta posibilidad de decir, pero como dicen las compañeras, como dice Guada, como dice Sandra, como dice Rocío, como dice Meli, todavía hay muchísimos estereotipos y muchísimas restricciones por vencer en este sentido, mucho terreno que ganar en términos de libertad. Cuarentena igual a abstención, control sobre las cuerpas. Puede haber transgresión o creatividad. Bien, ahí está Luciana diciendo algo interesante, que tiene que ver con, bueno, hay un contexto sanitario real, concreto, al cual nos tenemos que ajustarnos en relación a los cuidados. Eso está buenísimo. El tema es que si las cuestiones ligadas al goce sexual está siendo un problema, está siendo un malestar hoy por hoy, ¿de qué manera encontrar la vuelta? Algunas hablan de la virtualidad, otras hablan de la creatividad con distintos juguetes, distintos elementos, ¿sí? Gracias a tu mamá por darte la vida. Bueno, sí, gracias mamá por darme la vida. Y si no me lo hubiera dado porque hubiera decidido otra cosa, se lo agradecería desde algún otro lugar también. En mi caso era más activa con el otro, pero mi autodisfrute lo hice y lo sigo haciendo igual. Lilian González, hola Emma. No sé si lo está viendo mi madre. Interpela mi actitud ante mis hijas. ¿Acaso debo cuidar, callar y decir, está oyendo mi hija? Claro, porque acá tenemos un caso de madres e hijas que están presentes, a las que quiero mucho a las dos. Ay, señora Emma, ¿usted quiere contar? Porque su hija contó y dio un montón de ideas que están muy buenas. ¡Ay, qué frío, guau! Dice San. Cuando doy clases con adultos, dice Catalina, siempre termino dibujando una vulva y hablando de clítoris y de cultura falocéntrica. Les mando de tareas que vayan a casa y a explorar. Y salimos todos ricachondes.
Me ayudó con mi propia sexualidad a hablar en clase de esto. Eso está buenísimo. Claro que hablar de esto y ser educadoras en ESI y trabajar temas de sexualidad, a mí también me ha ayudado muchísimo para poder expresarlo en la vida, ¿no? En cuanto al sexo virtual, dice Emily, he cogido calentándonos solo con textos, diciéndonos cosas que nos haríamos imaginariamente y cada una se tocaba, ¿verdad? Esperen. En su casa. Pero nada más, no me excita con fotos ni transmisión de video, pero en Face hay muchas personas buscando sexo de una desde antes de la pandemia, sí, claro. Ya directamente te ponen un video cogiendo, claro, mostrando la chota o la concha, dice Emily. A ver, lo que dice Emily está buenísimo porque además hay un punto que tiene que ver con el consenso. Porque cuando yo era más joven, estoy nostálgica. Cuando era más joven, y las personas de 40 años para arriba se acordarán, las variables sexo y violencia no se juntaban. Éramos los equipos que hablábamos de violencia o éramos los equipos que hablábamos de sexo. A partir de la ESI, ¿sí? A partir de la Ley de Educación Sexual Integral, que incorpora como una necesidad y un derecho humano a la perspectiva de género, empezamos a cruzar las cuestiones ligadas a la sexualidad con las cuestiones ligadas a la violencia. Por lo cual, el consentimiento es fundamental. El consentimiento, que te manden un determinado video. Hola, Mica, hermosa, ¿cómo estás? Que te manden un video o que te hostiguen o que se represente que una determinada persona es una persona, es una puta, o sea, se estigmatice, o etcétera, ¿no? No se respete el consenso. Carola, yo descubrí la masturbación a los 42 años. Siempre tabú. La mujer no podía decir que quería coger. Hoy cambié eso con mi hijo adolescente. Él puede preguntarme todo. Y lo que no puedo contestar lo pongo en contacto con quien sepa. Sí, sabes que, Carola, muchas mujeres de más de 40 años me comentan que, o más de 30, me comentan que están descubriendo la masturbación hoy. Hoy digo, no sé si en el contexto cuarentenar, pero en estos últimos años, ¿sí? O en este momento de sus biografías. A ver, la masturbación tal como la podemos pensar en términos adultos, genitales adultos, el autoerotismo y la autoexploración existe en nuestras vidas desde mucho antes. La posibilidad de ejercerlo con libertad, con deseo y en un espacio propio, conociendo la propia corporalidad y el propio goce de ese momento vital. Muchas personas y muchas mujeres lo van conociendo en los más grandes, digamos, ¿no? Más grandes de lo que supondríamos. Además, también hay un prejuicio respecto a la juventud y la sexualidad que hay que ver cómo se está construyendo. Qué bueno es que estén madres e hijas participando, Guadalupe. Pero si mi madre me ha contado cada cosa. Qué lindas son, las dos las quiero. Parezco Susana, las quiero. Javo Pasos, ¿cómo estás, Javo? Soy gay y demisexual. Solo teniendo un vínculo afectivo fuerte, sí siento deseo y atracción y me cuesta conocer chicos gay que no busquen ir directo al sexo. Javo, si querés contar más, sí, porque hasta ahora sos el único varón gay que está presente hablando, ¿sí? Así que está buenísimo, así como hay una compañera que tiene una situación de discapacidad, que pueda contar su experiencia, bueno, las distintas personas contando sus experiencias. Pensé que la vergüenza era cosa del pasado. No quiero armar quilombo madre e hija, después me cuentan.
¿Verdad? Era un tema que no podíamos hablar. Amo esta generación de hablar sin sentir culpa. A ver, Luz Aldaño. Acá hay algo que es muy importante. La regulación está. El tema es que se modifica. ¿Se acuerdan cuando se habla del pasaje de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control? ¿Sí? Los autores que hablan de esto, Foucault, distintos autores, están cambiando los modos de regulación, están cambiando los modos de control. En otras épocas, las sociedades disciplinarias tenían estigmatizaban a la sexualidad de una determinada, que todavía sigue sucediendo. Todo esto está mezclado. Pensar que nos encontramos con comunidades y sociedades puras es una fantasía. Todo esto está mezclado. Hay mucho control, hay muchas cuestiones que se viven como, bueno, vivimos en una sociedad con una juventud más libertaria, pero sabemos todo lo que se hace. El tema de la virtualidad también tiene la particularidad de el disciplinamiento. ¿Dónde queda todo eso que se manifiesta a través de las redes? Siempre va a haber algún tipo de regulación, o por lo menos, no sé si siempre, por lo menos la hay, ¿sí? Y tiene que ver con modos que se van modificando. Antes teníamos una sociedad panóptica, un papá que le decía al nene que se tocaba, que se masturbaba a los 5 años, le pegaba, no te toques, te lo voy a cortar, se te va a caer. No quiere decir que eso no exista. Pero también nos vamos encontrando con el... Se sabe todo se sabe todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, y se van estableciendo parámetros también de ejercicios de la sexualidad normal y anormal. Entonces las sociedades disciplinares y de control gozan de buena salud. El tema es que en esa intersección, cómo vivimos, cómo ampliamos nuestros márgenes libertarios para el disfrute, ¿no? Para el disfrute tal como nos nace. Ejemplo de lo que estoy diciendo. Se puso de moda el skirt, que tiene que ver con un modo de goce de algunas personas que tienen vulva, que tiene que ver con ser una especie de fuente que explota en un orgasmo. Entonces parecería que todas las personas con útero y vulva deberían acabar de una determinada manera o tener un tipo de orgasmo. Entonces, pasamos de las sociedades de no te toques a las sociedades de hay que acabar así. Hay que ser así, hagamos cursos, ¿no? Vean cualquier revista, entre comillas, femenina y van a ver los nuevos modos de control de la sexualidad y cómo las viejas prácticas se disfrazan con ropas nuevas. ¿Cómo poder hacer para seducirlo? ¿Cómo ser mejor en la cama para que él esté satisfecho? Masturbate y acaba de determinada manera. Entonces, también hay presiones, así como hay presiones estéticas, también hay presiones que tienen que ver con el deber ser una buena y productiva y productivo y productive en la cama. ¿Sí? Por eso le pregunté a la licenciada, ¿debo replantearme? ¿Qué cree que usted debe replantearse? Hola, Mica, y Ale, Kremer, ¿usted cómo está viviendo la cuarentena? Usted me lo dijo por privado, pero si me lo quiere decir en público, yo les quiero contar. ¿Puedo, Alexa? Tenemos un grupo con Alexa Kremer y David del Monte, que son dos amigas de mi alma, mis hermanas, que se llama Sexo en Cuarentena. Así que tenemos ahí nuestros debates y nuestras charlas, pero que no voy a hacer públicas acá. Son maravillosas, maravillosas. Hola, Clara. Yo a la paja la dejé a los 14. Te quiero. Yo ni me acuerdo cómo era. Y no tengo hoy en día ganas de estar con nadie.
Creo que ya tuve mucho sexo pago. Bueno, Ale, este es tu momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Amiga, hermana, me acuerdo que una vez mis viejos me regalaron un masajeador eléctrico. Obvio que lo que le encontré otra función. Analia, hola, hola. Lugo, Vir. Antes era el sacerdote, ahora es Facebook. Bueno, es importante que veamos cuáles son las regulaciones y las ambigüedades. Sí, tenemos leyes de salud sexual. Vamos por la libertad para abortar. De todas maneras, hay una regulación y toda regulación implica un límite y un orden social establecido con un fin determinado, político, cultural, económico, histórico, étnico. Nunca perdamos la capacidad de ser críticos con amplitud, de no ver en términos de blanco o negro, sino de ver los matices. Algo muy preocupante en los últimos años es que todo se ve en binario. Paradójicamente, que estamos cuestionando el binarismo sexogenérico, estamos en una sociedad cada vez más binaria en términos lógicos, donde si no pensás en A, necesariamente se estipula que pensás en B. Estamos hablando de que hoy por hoy, desde el Estado, se dice algo respecto de la sexualidad y al mismo tiempo confluyen un montón de ideas, comentarios, vivencias que son posibles porque existe un margen democrático y legal que lo permite, histórico, y que existe el feminismo que le ha hecho tanto bien a nuestras sexualidades. ¿Se entiende la complejidad y los matices? Si vamos a dejar de ser binarias, dejemos de ser binarias para todo, para pensarlo todo. No en blanco o negro o en Boca o River, porque se nos complica la lógica y se nos complica ver cuáles son los matices para generar condiciones más libertarias. Las personas con discapacidad debemos recurrir a apps de citas, porque de manera presencial no se puede por los prejuicios, al verte y enterarse de la discapacidad. La virtualidad da más oportunidades de conseguir un compañero sexual, siempre y cuando se oculte lo más posible la discapacidad con ropa o luces apagadas. Rocío, la verdad tu aporte es muy, muy, muy importante. Vos decís que en el caso de las personas con discapacidad, la virtualidad ofrece más posibilidades. ¿Cómo es? ¿Podés ir? A ver, quiero entender un poco más. Mostrando tu corporalidad tal como es, ocultándola o charlando de eso y abriendo y desprejuiciando la situación. Vos decís ropa, luces apagadas, o sea, disimular la situación o ponerla sobre la mesa de una manera un poco más amena. ¿Cómo es, Rocío? Exacto, para mí hay que poner el ojo en cómo se modifica, qué nos controlan y cómo. Exactamente, tenemos que ver eso, tenemos que ver los matices. Cuando las personas se asombran de que el Estado hable de sexualidad es, hola, lo hizo siempre. Se funda en el control de la sexualidad, se funda en el control y en la construcción de la familia nuclear moderna, la mujer madre asexuada. Los hombres hiperproductivos, las otras mujeres para tener sexo. Es moral sexual. El tema es que cada vez estamos cuestionando más y nos hace ruido, pero también hagamos historia. En general, dice Javo, siento una reproducción del patriarcado en cómo los hombres se relacionan afectiva y sexualmente, sobre todo en las apps como Tinder o Happen, y también en muchos ámbitos. Generalmente me he sentido cosificado en mis relaciones. Bien, Javo, está bueno lo que decís, porque
Y esto lo vienen diciendo muchas compañeras trabas, lo vienen diciendo compañeros gays, en cómo se reproducen los mismos estereotipos, incluso las ideas de amor romántico. Incluso los varones, hago una pregunta, ¿se reproducen estereotipos de masculinidad potente y viril en el caso de las relaciones gays? Esto que vos decís, si decís que te sentís cosificado, algo de esto hay, ¿verdad? O sea, hay mucho que desarmar todavía. Ven que las cosas que van pareciendo nuevos ropajes para viejas prácticas, ¿qué hay de nuevo en serio? Tal cual. Orgasmo hegemónico. Ay, ¿qué es el orgasmo hegemónico? Ay, a ver, dice Mica, hoy leí la nota de un especialista en judaísmo que opinaba sobre poco ortodoxa. Me sorprendió que dijo que en la serie el sexo era importante porque era para procrear, por lo tanto no era tabú. Me pregunto entonces, ¿qué es tabú? El sexo está atado a la procreación. ¿Dónde está el goce? Ay, yo lo vi también. No lo leí, lo vi en Netflix explicando un poco de esto. ¿Dónde está el goce si el sexo es para la procreación? Bueno, la regulación histórica es que el sexo es para la procreación. Estamos hablando de otra cosa en este momento. Lo que no quiere decir es que no haya regulaciones. Sospecho que la papa es no perder el estado de criticidad. Totalmente, querida Guadalupe. Exactamente. No perder el estado. Son las 10. Tendría que ir cortando, pero no quiero. Tendría que ir acabando, pero no se me da la gana. Claro, no perder la capacidad crítica, las antenas epistemológicas, políticas y éticas, porque perseguimos cuestiones del orden de la libertad, de la libertad y de una coexistencia con mayor ternura y amorosidad, no en términos de amor romántico, sino amorosidad y coexistencia con una otredad que sea persona, considerada persona y considerarse persona una misma, ¿no? Yo quería skirtear y es terrible frustración de no lograrlo. Claro, un día tendríamos que hablar, yo voy a hacer un taller sobre skirt, pero no acá. No acá. Porque tiene que ver con esto. Pareciera, así como hace 100 años se pensaba que el orgasmo debía ser vaginal para ser un orgasmo adulto y el clítoris había sufrido una ablación absolutamente simbólica, de la cual aún goza. Hoy por hoy se está hablando, además de eso, no descartemos lo que pasó, sigue sucediendo, de modos específicos y jerárquicos de tener orgasmos para las personas que tenemos útero y vulva, vagina. Otro capítulo es hablar de la sexualidad masculina, pero los varones miran, yo lo que noto es que en estos vivos, los varones miran y no hablan. Los varones hegemónicos. Los que hablan son los varones no hegemónicos. O no considerados hegemónicos. Bueno, la frustración hay que acabar de una determinada manera. Está buena esta época, tener una hija de 21 años con la cual hablamos de todo. Y tanto como ella me cuenta sus cosas y yo le cuento mis experiencias. Como también tener una hija de 12 que está descubriendo su sexualidad. Está bueno, la verdad que sí. Y hay un modo de expresión de las nuevas generaciones que incluso nos encuentra, a mí particularmente me sorprende la fluidez con la que mi hija de 10 años me habla de cuestiones que yo creo que todavía no le puedo preguntar a mi mamá. Mamá, si me estás viendo. O con las que puedo hablar con mi vieja ahora, en los últimos tiempos. En una época había que ser multiorgásmica o no servías. Hola Alejandro. Yo estoy súper. Creo que con mi cuerpo
Por fin mi cuerpo está en paz con mi ser. Bueno, eso está buenísimo, está buenísimo. Porque la sexualidad también es estar en paz con el cuerpo, independientemente de cómo la manifestemos. Si la manifestamos a través de el autoerotismo, del encuentro con otra persona, o la paz y el disfrute y el goce de estar con nosotras mismas. Permítanme que hable en femenino. Porque quiero. El disciplinamiento heteronormativo binario hizo que en mí se construya una dualidad. Desde adentro deseaba y sentía ser una mujer, y desde por fuera un varón hecho y derecho. Hasta que empecé, hecho y derecho, ay, que no se me vaya. Ahí está. Hasta que empecé a contarlo, a aislarme por el rechazo. Ni siquiera era gay, por eso no podía comprenderme al confundir mi orientación, la orientación sexual con la identidad de género, hasta que empecé a deconstruirme y desarmar el varón que la sociedad había construido en mí, incluso ser gay. Era la espada de Damocles que colgaba en mi cabeza. Por ser puto era anormal, para la burla. Ni hablar de las personas trans, mujeres monstruos, travestis, transexuales, hombres enfermos, locos. Yo nací en los 70 con la dictadura y el cristianismo represor. Exactamente, compañera. Y hoy estamos en una instancia donde todas estas cuestiones están siendo puestas en crítica desde los marcos de derecho y desde los marcos y condiciones de vida. Y hay que seguir luchándola. Hay que seguir luchándola. Rocío, da más en las situaciones de discapacidad, da más posibilidad por el chat previo. Si decís que sos discapacitada, huyen. Para ellos que hay que ocultar los defectos. Bueno, la vez pasada, con los estereotipos de belleza, hablábamos de aquello considerado defecto. ABC, teoría desde la perspectiva de género. Existe un modelo de humanidad que se homologa, que generaliza y normaliza una partecita, que la humanidad normal responde a un modelo de masculinidad heterosexual, burguesa, y en ese sentido, todos los seres, todas las personas que nos vamos alejando por nuestras características, nuestras corporalidades, nuestros deseos y nuestras vidas, burguesa y blanca, nos vamos alejando de ese modelo de humanidad que han descrito los libros, las ciencias, las prácticas, las religiones, vamos a ser consideradas en algún punto defectuosas. Un poco locas, un poco criminales, más o menos criminales, locas, enfermas. De atar. He vivido una vida muy cruel y ahora milito en la ESI con perspectiva de diversidad de género. Exacto, Emily, es sumamente liberador y te felicito un montón. Nos dejas a todas calentitas. Yo no me hago cargo, no dejo a nadie caliente, jamás dejo a nadie caliente, Viviana. Jabo. En general, sí. Se reproducen muchos estereotipos de masculinidad entre los gays y el binarismo activo-pasivo. Se dan relaciones de poder en base al rol. Muchos se creen con derecho a eso. O sea, hay muchísimo por trabajar aún. Tenemos la posibilidad de que Emily, Jabo, Rocío, Virginia, Ceci, Ale, todas las personas estén expresando, Sandra, Guada, Emma. ¿La señora Wanda Rincón está presente? Muchas personas, Viviana, bueno, todas las compañeras, Mica, son un montón. Compañeras y compañeros se estén expresando en sus vivencias y con sus miradas críticas para abrir el campo de los sesgos enormes que todavía tenemos y para pensar que vamos ganando libertades, pero siempre hay que tener
ojo y un posicionamiento crítico para revisar cuáles son aquellas cuestiones viejas en términos no peyorativamente, porque a mí me gusta llamar a la vejez, sino aquellas cosas que no las voy a llamar más viejas, me corrijo. Aquellas cosas represivas y opresivas que se siguen reciclando como si fueran grandes innovaciones libertarias. En general se reproducen los estereotipos. Orgasmo vaginal para ser analistas era terrible. Flor de regulación. Claro, para ser psicoanalista tenías que tener orgasmos vaginales. ¿El orgasmo qué es el orgasmo? ¿Cómo se vive un orgasmo? ¿Cómo cada subjetividad femenina, feminizada vive un orgasmo? ¿Cómo viven las masculinidades, las diversidades de sus orgasmos? ¿Hay una regulación? ¿Hay un buen orgasmo? ¿Un mal orgasmo? ¿Alguien lo puede decir de afuera sin escuchar las vivencias de cada persona? Yo no podría dar esta charla, podría, pero no tendría la riqueza que tiene el intercambio con ustedes. A mí me encanta cuando el hombre acaba porque me lo sacó rápido, porque me lo saco de rápido de encima. Pobre, se olvida de la manera y salta a su falsedad viril. Ahí estás diciendo, Ale, sobre la doble moral masculina. Bueno, que sigue existiendo, ¿no? La doble moral masculina es la que va a buscar a Alexa, pero al mismo tiempo tiene una vida determinada para el público. Entonces, ¿de qué se trata también? Y si hay padecimiento en los hombres en esa situación. ¿Cuál es el costo para las compañeras trans en ese sentido? Hay muchas cosas que preguntarnos, ¿no? Y me parece que, bueno, ustedes tienen las voces para hacerlo. No soy yo quien, yo facilito la conversación nomás. Qué linda charla esto, da para más. Wanda Rincón presente. ¿Cómo les va, mis compañeras pilarenses? ¿Cómo anda Wanda? La primera conductora. Primero, no se me enojen. La señora Alexa, la primera compañera trans que se incorporó por el cupo trans a Pilar, a la Muni de Pilar, Wanda Rincón. La primera conductora travesti trans de SAME. ¿Cómo le va, Wanda? Si tenés que acabar a las 10, pues acabemos juntas. Sos una genia, no te conocía. Un gusto enorme y justo ahora que estoy sin psicóloga. Bueno, nos vemos por acá. Entonces acabamos la charla así, 10:15. Respondiendo a Wanda, Ceci Aya. Hola Ceci, hola Milka. Bueno, vamos a acabar con esta conversación, con este conversatorio. Espero que les haya sido placentero, espero que les haya permitido disparar ideas y pensamientos y que, bueno, nos animemos, como dicen muchas compañeras que son militantes de la ESI, que son militantes y trabajadoras de la ESI, que trabajamos en sexualidad hace muchos años, muchas compañeras abogadas que son feministas y que son luchadoras por la libertad sexual en términos legales, y compañeros que luchan, Chocha, por el halago, se te extraña. Y bueno, me echaron de Pilar, deciles, me echaron. Extrañenme. Te quiero, Wanda, vos te voy a ver igual. Bueno, y abriendo campos de libertades. Por fuera del patriarcado, el colonialismo, el capacitismo, todas estas cuestiones, y pensarnos como a la sexualidad como un derecho humano inalienable. Como un recurso y una... es un recurso humano, vital, maravilloso. ¿Saben la cantidad de
de personas que escucho en el consultorio, que escucho en los talleres hace años, que la primera experiencia que tuvieron en relación a su sexualidad fue violenta. Entonces homologaron la sexualidad a la violencia, además de todos los discursos que hablan todavía de que la sexualidad es algo sucio y malo. Por lo cual es un derecho, es una vivencia del campo subjetivo, personal, psicológico, y también es un bien social, político, cultural. Entonces hay muchísimos aspectos que se anudan a la hora de acabar y de disfrutar. Sigamos por el desanudamiento y el desnudamiento de todas estas cuestiones que son las verdades de todos ustedes. Buen fin de y buenas pajas para todos. Acabemos en masa. Dicen, el poliamor aguante. Bueno, ya están todas como locas, loques. Y bueno, sigamos pensando con una mirada crítica y desde las pasiones alegres, que el posicionamiento crítico no nos apague la pasión y la libido de seguir adelante, transformando lo injusto en cuestiones, en derechos humanos. Bueno, así como es la sexualidad hoy por hoy. Les mando un beso grande y si este tema les gustó, podemos seguir con este tema. Si te echaron, no te merecen, Clara. Ya se habrán arrepentido los giles de Pilar. Estuvo buenísimo este encuentro y los anteriores. Gracias por los encuentros. No, Catalina, vos, a ustedes. Les quiero mucho. Bueno, si no hay amor, que no haya nada. Les mando un beso.